El siguiente programa es presentado por... ¿Qué tal, amigos? Un gusto como siempre. Aquí estamos, ya pasó una semanita, rápidamente esta semanita, sí, porque sobre todo porque teníamos un interés puntual y particular. Vamos a recibir a un amigo, Mauricio Viera. Mauricio Viera fue compañero, compartió conmigo como 5 años, allá él era director de UNACEP, yo era secretario general, y ahí naturalmente intercambiamos opiniones fundamentalmente con este tema, que es la seguridad vial, ¿sí? Mauricio Viera, finalmente, esto es tema político, no es en mi caso, sale elegido diputado nacional. Y ahí presenta una ley, algunas cosas relacionadas con algunos de los temas que antes discutimos, y por eso fue invitado especialmente acá para compartir, y lo hacemos con muchísimo gusto. Por eso le damos la bienvenida a Mauricio Viera. Hace ya como 5 años, un día nos encontramos en la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Él era director, yo pasé a ser secretario general, pero de cualquier manera siempre estábamos en las mismas reuniones, a mí me integraban también, y estuvimos en una relación primero profesional y después una relación de amistad. Lo digo con orgullo y satisfacción. Estoy, y voy a hacer una nota con mi amigo Mauricio Viera, hoy diputado del Partido Colorado. Lo nuestro es apolítico y la relación surgió por otra cosa, por un tema profesional pura y exclusivamente, y entiendo que de aquel directorio de la UNACEP, capacitado, Mauricio Viera, por un conocimiento profundo de lo que era el auto, lo que es la mecánica y esas cosas. Por eso mismo también tuvimos y compartimos muchísimos momentos tratando de generar o proyectos o leyes o lo que fuera, que después definitivamente, para mí particularmente, me di cuenta que en el tema de la política todo era mucho más difícil, todo era mucho más difícil. Todos aquellos sueños que yo tenía, que iba a llegar a la UNACEP, que iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, ya me oyeron decir cuando le dije al director de la Dirección General de Tráfico de España, Pérez Navarro, y me dijo, ¿qué vas a hacer, tío? Le ibas a poner unas multas tan caras, tan grandes, para desalentar al infractor, y me dijo, error. Y dije, ay, socorro, arrancamos mal. Las multas tienen que ser que alguien las pueda pagar y tú las puedas cobrar, si no vas a llenar, digamos acá es como si fuera el clearing de informe lleno de pasivos, eso generas una distorsión en el consumo, en la sociedad, en el mercado, en cantidad de cosas. Dije, bueno, basta, ya arrancamos mal. Y así fue una sucesión de cosas en la que de hoy para mañana en este tema no existe. ¿De acuerdo? Me acuerdo que Nando Parrado le dijo a aquel presidente o futuro presidente de aquel momento, Luis Lacalle Pou, le dijo, llévate al cabeza que te arregla todo en 10 minutos. Nando no tenía ni idea y Lacalle Pou supongo que sí, pero no le contestó, ¿de acuerdo? En 10 minutos nada, en 10 días tampoco, en 10 meses tampoco, ¿de acuerdo? La historia es que pasa mucho tiempo. Puse como ejemplo siempre que hace como 3 años y medio, algo así, fue presentado al Ministerio de Industria un proyecto en el que se pedía la reglamentación de algo que era fundamental, era el control de estabilidad en temas de los vehículos, algo que se inventó hace casi 30 años en el mundo entero, que en el Uruguay no se reglamentó todavía, hace más de 3 años, digo, que fue presentado. Y ¿por qué? Porque la gente que pregunta por consulta, porque reclama, por esto, por lo otro, definitivamente seguimos contra flecha en el mundo. Descubran, los números siguen dando en rojo, cada vez más rojo. Mauricio Viera, un gusto, mi querido amigo, y de acá tenemos para charlar hasta que aclare. Jorge, muchas gracias por tu amistad, que lo hago en público, porque la verdad que a los amigos hay que agasajarlos así. Muchas gracias por la invitación y, gusto, Mauricio, gusto. Y obviamente que todo lo que has dicho, ese preámbulo que has dado a conocer de esta historia que tenemos de vida en conjunto, la verdad que verdaderamente me llena de orgullo por venir de quien viene, de tus palabras. Y bueno, tengo que decir, Jorge, algo que alguna vez lo hablamos, ¿no? El Uruguay es el mejor lugar del planeta para esperar el fin del mundo, porque todo sucede 20 años después. Y lamentablemente en ese contexto es que nos introducimos en la temática que hoy nos reúne, que es la seguridad vial. Y bueno, sí, venimos retrasados y seguimos retrasados, pero ya vos sabes bien que ya veníamos y estamos tratando en lo personal, tratar de contribuir y hacer cosas que de alguna manera en esta temática nos quedaron en el tintero. Y no voy a bajar los brazos, por lo menos lo voy a intentar. No, ni hablar. Hay muchas cosas. A la que estás, si ya llega el momento, vamos a hablar de algo que estás haciendo que es muy importante. Pero quiero remontarme mucho más
a lo primero, a lo primario, digamos así, a todas esas cosas. Cuando hay gente que el otro día, el programa de Luis Carballo, un amigo de Canal 4 en la tarde, a ver, una de las chicas había comentado algo que había tenido que parar, puso la baliza, muy bien hecho, que después tuvo que evitar algo que estaba delante, toqué, apagó la baliza, prendió el señalero, muy bien hecho, pero aparentemente, esto me lo contaron, por favor, apareció algún televidente o algo a intervenir. Dijo ser chofer de ómnibus, digo, libreta profesional, y le dijo, lo que te faltó fue prender las luces largas, porque está hablando de la nieve. Y digo, socorro, por favor. Que alguien no sepa, que no sepa un amateur, imposible, pero un profesional mucho menos. Que digan que con niebla hay que aprender las luces largas, por favor. Es bueno que la aclaremos, Mauricio, vos tenés más carretera que todos nosotros juntos. Sí, verdaderamente. A ver, va de suyo que ante la circunstancia de la niebla, que en estos días está quejando mucho al tránsito y a quienes de alguna manera nos desplazamos de un lado hacia el otro, lo más aconsejable es llevar el haz de luz lo más inferiormente posible, porque de alguna manera hace que ese haz de luz no choque contra las partículas de esas pequeñas microgotas y nos refleje en forma adversa hacia nosotros. Y sí, siempre se recomendaba que los faroles camineros deberían ser, faroles camineros, faroles de abajo que son una ayuda, una colaboración en la iluminación, si fuera posible, a no más de 35 centímetros de suelo, para que mande la luz. Vos sabés que soy un usuario de los mismos, ¿no? Sí, ya sé que soy usuario de los mismos. Hemos discutido ese tema, pero bueno, no importa. Es bueno, ya que hablamos de las luces, todavía la gente no se ha dado cuenta que es bueno andar con las luces prendidas de día. No lo inventamos nosotros los uruguayos, eso se inventó. Ahora tenemos imágenes de la niebla, socorro, el otro día estuve con niebla. Sí. La gente me preguntó, y ahora después seguimos con las luces. El otro día me preguntó alguien, ¿cómo se hace para manejar con niebla? Digo, mire, yo no sé todavía. Ahora, digo, si los aviones no salen, nosotros, porque sí, ¿habrá alguna respuesta? Y no hay tampoco. Y no lo hay. Lo que pasa es que a veces tenemos, lamentablemente en este país, y no solo para el tema de tránsito, tenemos baja percepción del riesgo. Y no ponemos muchas veces en la balanza el riesgo, el peso que tiene ese riesgo por evitar, por ganarle unas horas al día, sí. Podemos pagarlo con la propia vida, ¿no? Y eso es lo triste, ¿no? Son cosas que son increíbles. Acá vos tenés una cosa que podés estar en 33 y decir si hay niebla o no en el camino a Montevideo y lo averiguás en 10 minutos. El otro día mi hija, una de mis hijas, el avión no salió de Perú porque no se podía aterrizar en Montevideo. Exacto. Hasta que no abriera Montevideo no salía un vuelo de Perú que está a 5 horas y algo de Montevideo. Exactamente. Digamos, señores, creo que hay algo que está indicando y algo que hacemos mal. Entonces, y volviendo al tema de las luces, que la gente no se ha dado cuenta de lo que conviene y lo que es fácil de divisar a alguien que viene con las luces prendidas en sentido contrario. Pero hay gente que además se olvida de prender las luces, inclusive en condiciones adversas como esta, como la niebla, donde alguien, lo que vos primero que tenés que hacer es divisar si viene alguien en sentido contrario, más allá de respetar la señal de tránsito de los carriles a rajatabla por precaución. No, y otra cosa muy sencilla y que muchas veces pasa desapercibido, no solo ver, sino que te vean. Sin duda ninguna. Y sobre todo la luz posterior, que es fundamental. Y sobre todo no necesariamente tiene que ser la noche plena, porque a veces como decimos afuera, cuando está entre dos luces, ahí en ese momento es bastante complicado de divisar el vehículo que va por delante. Y eso es una circunstancia que muchas veces ha costado vidas de familias enteras porque viene un vehículo posteriormente que no lo avisoró y se lo lleva por delante, literalmente. No, en nuestra visita por el interior, o muchas de ellas que hicimos juntos, también nos damos cuenta y hemos conocido historias que realmente son lamentables y que sin llegar a comentar, porque te da pena tener que hablar que alguien que te cuenta con un dolor profundo y te cuentan como que son situaciones fortuitas y nosotros tenemos claro qué fue lo que pasó y que era de elemental conocimiento, estarían todos vivos. Entonces, y estás limitado a opinar por el dolor. Pues digo, acá en la televisión pasa lo mismo. Cuando está la justicia trabajando, o cuando hay heridos, o cuando hay muertes, o gente en el hospital, no nos animamos a abrir opinión, porque realmente parece que lastimamos a la sociedad. Entonces, sin duda que hay momentos que hay que respetarlos, porque evidentemente es muy fácil a veces culpar. Y yo siempre digo, bueno, ¿qué penalidad mayor ante una culpa que es pagar con la propia vida o la vida de un familiar? No, sin duda. Es un momento muy complicado y que tiene que ser respetado, pero no por ser respetado tiene que dejar de avanzar el criterio técnico de investigación. Y ahí también tenemos, déjame decirte, Jorge, que a mi entender tenemos un agujero legal que hace que me parece que en este país no se está
indagando el fondo de la situación posteriormente al siniestro. Sí, no tengo duda, no tengo duda. Yo Entonces, reclamo bueno, lo mismo. creo que aquí hay de diagnóstico tenemos una cantidad, porque pueden pasar las cosas, porque pasaron, porque no, pero posteriormente a realizar de sucedido el siniestro y actuado la justicia, no, lamentablemente no hay digamos, un nicho donde se empiece a compaginar una estadística de por qué sucede técnicamente el siniestro, que es bien diferente al anuncio previo o inmediato de ese que dice, bueno, el periodista, bueno, se entiende que puede haber habido un despiste por tal o cualquier, pero es una hipótesis. Neumático, reventó neumático, despistó cantidad de cosas. Vos sabés que me remonto a las consultas con Pérez Navarro, el español que les contaba al principio. Entre otras cosas, dijo, hay una falta de comunicación y la prensa, que no es especializada, está con el tema de los neumáticos, son la que se supone que perdió el dominio del vehículo y las razones nadie sabe por qué, despistó y nadie sabe, parece que fue que Dios metió la mano y sacó y puso lo que quiso, todo macanudo. La historia es, en aquel momento agarró y dijo, cuando se vinieron periodistas especializados, se aumentó el número y cantidad de cosas, ahí nos dimos cuenta y la cosa fue mucho peor. Entonces, digamos, esta historia es difícil. ¿Por qué? Porque le faltaba formación a todos aquellos que estaban en la conducción y a los periodistas también. Entonces vamos y nos remontamos a otra cosa más. ¿Cómo estamos aprendiendo? ¿Cómo estamos? Más allá de que cuando yo saqué la libreta, te estoy diciendo esto, me recuerdo de una ridiculez absoluta, en mayúscula, en un mundo donde era mucho menos hostil que hoy día, además de todo, ¿no? Pero sigue existiendo el mismo sistema parecido, con unas grandes carencias en mi criterio, y hemos opinado con el tema muchas veces, carencias en la parte de formación y el desconocimiento pleno de qué es lo que vamos a manejar y qué es lo que hay que hacer y cuáles son las cosas que conviene hacer para que nos separen, entre otras cosas, además de pagar o no pagar multas, que separen la vida de la muerte. Bueno, evidentemente en el tema de conducción se ha avanzado, porque verdaderamente yo creo que los criterios, incluso personales, ¿no? La vida es muy diferente a cuando tú y yo sacamos el permiso de conducir, que nos lo enseñaba un tío, un amigo, un vecino, un pariente. Hoy se ha ido hacia determinado profesionalismo con las escuelas de conducción, que obviamente que necesitan un poco más de estructura reglamentaria, sí, pero se ha avanzado. Entonces digo, a veces hay que tener conciencia que este tránsito que hoy con el cual hoy convivimos no es el que nosotros conocimos. De alguna manera los tiempos eran diferentes, la cantidad porcentual de vehículos en la calle es enorme, y creo que también hay una temática que abordar en cuanto al porcentaje de siniestralidad, porque yo siempre pongo, por ejemplo, si vos tenés 2 vehículos vas a tener 50% de posibilidad de que tengan siniestro de tránsito. Ahora si pones 10 vas a tener muchísimo más. Pero igual no es una regla de 3. No es una regla de 3, pero eleva las posibilidades sin duda. Por la temática de la educación vial no es nueva. Creo que, como te decía, discutimos mucho sobre este tema, porque digo, 15 clases, que es lo que dice el reglamento, que se exige para aprender a manejar, digo que son insuficientes y vos también. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cómo arreglamos el resto? El resto, digo, qué sé yo, no podemos poner 30 clases, porque aquel que no tenga recursos le podemos decir, mira, vos hasta que no hagas plata no podés manejar y conseguir laburo mucho menos. Por lo tanto, tampoco es la solución. ¿Cuál es la solución? Yo decía que el libro, que la parte teórica, en vez de ser el librito, sea el librote, ¿de acuerdo? El examen teórico se pierde 1, 2, 3, 4 veces, pero volver a dar el examen no cuesta plata, cuesta estudio y preparación, cosa que cuando lleguemos al auto, el terreno no sea tan hostil, tengamos un conocimiento general del auto, cómo se comporta, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cuáles son las limitaciones de tránsito, en primera instancia, esto. Ahora, ¿vos pensás? Yo pienso que de alguna manera la educación tiene que ser continua y progresiva, ¿tá? No solo el permiso que te habilita a conducir, porque en definitiva que te habilita a conducir no quiere decir que seas ni buen conductor ni que sepas sepas conducir. Permiso para conducir nada más. Entonces digo, si tú tenés un permiso primario, ¿por qué no poder ir progresivamente, aunque sea de forma teórica? Ahora, pará, pero vamos a decir que habilita a conducir.
¿Quién te habilita y cuál es el sistema que te habilita? Como estamos hoy, te habilita que seguro de que de nada. Es lo que tenemos. No, también lo que tenemos, ¿qué habría que hacer para dentro del marco legal correspondiente, que el permiso habilitante está a través instrumentado a través de los gobiernos departamentales y unificado con el SUSIBE. Así que bueno, se han logrado determinados criterios, uniformizar determinados criterios, porque tú mismo podrás recordar, y todos recordamos, de que aquí había posibilidad de sacar 19 permisos de conducir en cada departamento. Hacíamos un tour y teníamos 19 libretas en aquel momento. Sin duda. Y cada cual utilizaba su criterio para la expedición de la misma. Eso se terminó. Bueno, o sea, hemos progresado en el permiso único de conducir. ¿Tenés dudas sobre cómo manejar en determinadas situaciones o qué dice la ley de tránsito? En Seguridad Vial Uruguay, Jorge Alfaro te informa, te educa y te acompaña hace más de 14 años con contenido claro, útil y actualizado sobre seguridad en las calles y rutas del país. Queremos que manejes seguro y con confianza, por eso respondemos tus dudas directamente en los comentarios. Tu consulta puede ayudar también a otros conductores. Seguinos y deja tu comentario y mira nuestros videos. En Seguridad Vial Uruguay, el conocimiento salva vidas. Piso 6 dice claramente que el que dobla pierde la preferencia. No, bueno, o sea, hemos progresado en el permiso único de conducir. Entonces, yo creo que está muy abierto el ambiente para seguir progresando. Todavía hay mucha gente que lo vi por ahí y dice, mira, me voy a sacar la libreta en tal lado porque es más fácil que Montevideo. Y yo te voy a decir una cosa, no puedo decir cómo es en todo el país. La única cosa que digo, y me acuerdo de la señora que se llama Libertad de Armas. Libertad, la directora de tránsito de Paso de los Toros. Yo fui testigo y di una charla para la gente, para todo tránsito de Paso de los Toros. En Paso de los Toros, a todos aquellos que tienen más de 75 años, salen a hacer todas las pruebas de estacionamiento, de cambio de frente, de esto y lo otro, y además después salen con un inspector a dar una recorrida por la ciudad. Acá en Montevideo es mucho más fácil que eso. Es mucho más fácil que eso. Entonces digo, no es que es más fácil o más difícil, en realidad pienso que esta historia con vos con 75 años, si manejaste no te puedes haber olvidado, y la prueba debería ser muy light simplemente para cumplir, una cosa así. Bueno, de cualquier manera, lo exigente o no exigente debería ser igual en los 19 departamentos, esa es la historia. Pero la exigencia de los 75 años, ese punto de quiebre que muchas veces la gente lo marca como un mito, no solo está en la experiencia de haber conducido y si te olvidaste o no, porque digo, creo que nadie, es como andar en bicicleta, vos te podrás olvidar de muchas cosas, pero una vez que sabés andar en bicicleta no te olvidas nunca. Sí. Pero ¿qué te puede pasar? Sin olvidarte de andar en bicicleta, podés perder los reflejos y el equilibrio. O lo que no andás, o no andás nunca en la libreta. Exactamente. Entonces digo, el cuerpo, si bien, por suerte, por temas de que hemos progresado como sociedad y como salud, tenemos una expectativa de vida más alta, pero no podemos dejar de reconocer que nuestro cuerpo tiene determinado flagelo. La visibilidad, la visión, los reflejos, la pericia para accionar o no accionar. Entonces todo ese tipo de cosas hacen de que de alguna manera haya ahí un punto de quiebre que diga, bueno, además, usted ya sabemos que manejó toda la vida, que todo el otro, toda la historia que aprendí a manejar cuando tenía 10, 12 años, que eso era muy común para la gente de tu edad, sí. Pero
pero no sé qué hay se un refiere con médico, la gente hay que un no médico, sé. hay un médico que no te va a evaluar verdaderamente si sabes conducir o no, pero te va a evaluar físicamente si estás Sí, apto de o acuerdo, no. De acuerdo. Y eso es bien importante y a veces la gente como que no lo toma en cuenta. Eso acá todavía va a ser después de los 80 años. Lo que pasa es que acá está pensando de repente en muchas partes, ¿no? Que después de los 80 años no debe manejar. Y hace poco tiempo atrás presentamos acá un videíto de una señora que cumplía 101 años en España y la señora hablaba no solamente de la prueba de manejar, sino le contaba cómo todos los días iba a la pileta a hacer ejercicio en una piscina de un club de no sé dónde, en el centro de España. Digo, creo que el médico, bueno, de hecho me llama un amigo, el oftalmólogo, que me puso las lentillas, que había recibido a alguien que tenía como 90 años, venía de Estados Unidos, de Florida, y el médico le había dado 3 años, y porque no tenía antecedentes, ni choque, ni nada, y lo encontró como inmaculado. Y digo, ¿y esto cómo puede ser? Es que es el médico, y finalmente acá está pasando. Por ejemplo, que el tema de las motos, que la licencia que era pasado de los 70 o 70 y pico de años, no te daba más motos, libreta para manejar motos que tuviera más de 400. Sí. Hoy día cambió, y si el médico dice que sí, que está bien, se puede. O sea, es una mejora, creo que es un reconocimiento. ¿no? Es a lo que me refería, que no solo pasa por la instrucción que uno lleva adentro, o el hábito de manejar y la experiencia que uno tiene. También hay otros componentes que a veces, Sí. a ver, una misma persona capaz puede llegar a cambiar su manera de conducir si cambia el vehículo. Digo, Sí. no es lo mismo a los 75, 80 años que conducir un vehículo automático que uno manual. Bueno, sí, yo, volviendo a ese tema. Hoy por hoy tenemos tecnologías que nos admiten de repente determinadas facilidades, por ejemplo la cámara reversa, eso antes no existía, y nos está otorgando un bienestar que de alguna manera también hace a la facilidad. Entonces digo, no hay que alinearse únicamente con una regla y que de aquí para acá se puede pasar y de aquí para acá no. No, te voy a decir una cosa, de cualquier manera el auto automático no lo inventaste vos ni yo tampoco, ¿no? No, por supuesto. Pero le voy a decir, estamos en una cepa, o sea que estoy hablando de esto hace máximo 5 años, vamos a decirle que hace 4 años, ¿sí? El señor Pinco, que era en ese momento importador de la moto Honda, tenía un auto, un Honda, pero lo había traído de Estados Unidos hace como 20 años. Fue a renovar la licencia, y el renovar la licencia dice, no, perdóneme, con auto automático no. ¿Cómo no? Me llama por teléfono. Llamo a la señora encargada de tránsito en aquel momento, una amiga, una brillante señora. Entonces finalmente se le aceptó darle el examen con el auto automático. A partir de ese momento pasó a integrarse, a poner licencia y derecho a manejar con auto automático, marcando la libreta especialmente que era para auto automático. En aquel mismo momento le dije a la señora de tránsito, bueno, escuchame una cosa, ¿qué significa auto automático? Me dijo que no tiene que hacer los cambios. Y por ejemplo mi auto, que los cambios hago si quiero y si no quiero, hago lo que yo quiera. Dice, explícame cómo es. Bueno, lo único que no tiene es embrague, pero hago cambios si quiero y si no. Y son los autos de hoy. De acuerdo, estoy hablando hace 5 años para atrás. Entonces quiero decir, hay un ayornamiento general que está faltando con un comportamiento de algo. Los autos de hoy en día son impresionantes, pero, y no voy a hablar de quién y cómo porque ya no importa, esa cámara de voz tenías para atrás, entre otros departamentos importantes de este país, cuando alguien iba a dar un examen, renovar la licencia, la cámara para dar la prueba de estacionamiento, le ponían un papel y le tapaban la cámara para que alguien no se ayudara en el retroceso con la cámara. Digo, señores, la negación a la ingeniería de fabricación que está buscando soluciones para hacer más fácil al conductor, le tapamos este tema. Me acuerdo que uno director de tránsito se enojó conmigo cuando le dije, ¿por qué no le saca la dirección hidráulica? Y no le gustó, le pareció agresivo. Pero señor, le digo, démosle la bienvenida a todo aquello que sea el ayornamiento del mundo, bueno, porque es permanente. Todos los autos hoy día mejoran permanentemente con algo más que hacen que la conducción sea más fácil. Sin lugar a dudas, digo, la tecnología llegó y está, bueno, no es que llegó, la tecnología por suerte progresa a diario y de alguna manera bastante veloz para lo que le conocimos en cuanto a mecánica y viabilidad. Ahora, entonces, querido amigo, te voy a explicar. Cuando tuvimos que a venir a hablar por acá, habían varias cosas, algunas que se hicieron públicas antes de este programa. Pero de cualquier manera, algunas charlas que dimos por el interior del país, un día me recuerdo, en la ciudad de 33, apareció un policía, venía de la moto, todos los chalecos de antibala, de todo, traía boina, de todo. Yo me dice,
Lo veo siempre por la tele y estoy muy de acuerdo con usted. Y estoy contento, dije, muchas gracias. La única cosa que yo discrepo con usted, que para doblar a la izquierda, para no doblar a la izquierda, es socorro. Digo, bueno, estamos en un lío, que es un lío que no es el único, el 50% del país dice una cosa, el 50% dice otra. Y digo, este es un escándalo que no puede ser. De cualquier manera, lo aclaramos en más de una oportunidad. Y en las redes hemos recibido consultas, miles de consultas, y a la gente no le queda claro la razón. Más allá que hemos tratado de hacerla muy fácil, ¿de acuerdo? Esto es un tema que nosotros en NOACEP lo hemos compartido claramente con Mauricio Viera, uno de los directores. No todos estaban de acuerdo con él, entre otros el presidente Alejandro Draper, que no compartía con nosotros este concepto. No importa, ya está, cada cual tiene sus razones, pero bueno, de cualquier manera seguimos sintiendo con lo mismo hasta que la política hace y el camino cambia. Hoy el señor Mauricio Viera es diputado y de cualquier manera hace alguna cosa, que es la que vamos a hablar ahora, de algún proyecto, y ha presentado algo, así que con gusto lo vamos a escuchar. Jorge, vos lo dijiste muy claro para la audiencia. De alguna manera es un concepto que yo lo comparto como lo compartís tú, pero sobre todo déjame traer a la memoria a alguien con el cual coincidíamos en el mismo concepto y que formó parte de este programa, que era don Arturo Borges. Claro, el pelado, sí, claro. Sí, don sí. Arturo, con el cual compartimos muchas reuniones, incluso hablamos puntualmente de este tema, que había que solucionarlo porque existe una ambigüedad de conceptos. Y este proyecto de ley en el cual te estás haciendo referencia, que yo hace unos días presenté, no está orientado únicamente al hecho de conducir y quién tiene la preferencia y quién no tiene la preferencia, sino está orientado, en mi concepto, a dar garantías y seguridad jurídica a los conductores. Porque si tenemos el concepto de que tácitamente que el que dobla pierde la preferencia, vamos a tener una claridad como regla de oro innata, cuando lleguemos a la esquina no estar pensando si hay cartel o no hay cartel, si le corresponde al otro o no le corresponde al otro. Voy a doblar, pierdo la preferencia y por lo tanto tengo que esperar. Vos perdóname que yo haga y les recuerde esto a ustedes. La ley 18.191, en el artículo 17, en el inciso 6, dice claramente: el que dobla pierde la preferencia. El problema se genera cuando la misma ley 18.191, en el artículo 41, habla y le da la preferencia, la vigencia clara al cartel de par y de ceda al paso, con respecto a esto que nosotros estamos diciendo, que decía aquello que quedó la pierde la preferencia, cambiando un poco el esquema y cambiando aquello. Unos dicen lo que dice el artículo 17, otros dicen lo que dice el artículo 41, y ahí se plantea la diferencia. Yo, para agregar y que siga Mauricio Viera, les digo esto. Para hacerla bien fácil, en un concepto general analizo y digo, remontándome también a un libro que escribió un señor Gamarra, el único y el más claro de todo lo que ha hablado sobre la vigencia de lo que son las reglas de circulación de nuestro país. Bien claro, ¿por qué se pone un cartel de par a determinado lugar? ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la arteria que nos vamos a enfrentar es porque tiene un margen, una circulación demasiado intensa. Para darle preferencia, porque es intensa o porque vale la pena que sea intensa y que siga siendo intensa y rápida para despejar determinadas zonas lo antes posible. ¿De acuerdo? Cartel de par. Para eso es todo aquello lo más fluido posible. Ahora, cuando nosotros vamos a doblar, ya le sacamos aquello de lo fluido y no hay razón para que el cartel de par esté respetando aquello que hace que el camino no sea fluido, doblando y entorpeciendo el tránsito, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que decimos nosotros? El cartel de par hay que parar, pero automáticamente cuando este va a doblar, al perder la preferencia, el que está parado en el cartel de par puede reiniciar la marcha y seguir, y ahora continúa vos. El cartel de par, voy a seguir enganchado un poquito con lo que venía. El cartel de par no pierde la vigencia, simplemente actúa para situaciones iguales, de que los dos conductores van a seguir por línea recta. Viniendo al tema puntual, como tú bien decías, el numeral 6 decía, o dice actualmente, ¿no? El conductor de un vehículo que cambia de dirección o sentido de marcha debe dar preferencia al paso a los demás. Punto. Terminaba ahí. Nosotros le estamos agregando de forma aclaratoria un agregado que dice: aunque el otro conductor enfrente un cartel de pare o ceda el paso. Ese es el cambio. Ese es el cambio, el aditivo que de alguna manera pretende dar claridad jurídica. Claro. ¿Por qué?
porque como bien decías vos, no sé si 50 y 50 las opiniones de un lado o del otro. Lo peor que puede tener un ciudadano en cualquier orden de la vida es no tener la claridad legal y jurídica. Si la tengo y hago lo contrario, bueno, es a riesgo mío, pero soy sapiente de que de alguna manera estoy haciendo algo mal. En esta situación, 50 y 50 o el porcentaje que le quieras poner, hay una disyuntiva, hay una ambigüedad, pero lamentablemente cuando ha sucedido siniestro de tránsito y hay que dirimir tanto lo civil como lo penal en la vía jurídica, la jurisprudencia se orienta por este criterio: el que dobla pierde a preferencia, no importa sea un cartel de pare o sea el paso. Y también estamos acentuando de la jurisprudencia, como bien lo señalabas, con el catedrático Gamarra, que ya hace décadas tenía este posicionamiento legal y jurídico, pero también lo estamos convalidando con muchos juicios que las compañías aseguradoras, para un lado o para el otro, han ganado partiendo de esta base jurídica, de esta jurisprudencia. Por lo tanto, nuestro fin es darle claridad y certeza al conductor y a aquel que se desplaza en la vía pública que esa regla de oro es válida jurídicamente y es por lo que se van a dirimir a favor o en contra si tiene que pagar una penalidad. ¿Sabes qué? Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Sedimo. www.sedimo. ¿Sabes que el otro día casualmente me llama un chico que tiene una escuela de conducción, creo que es la única que está en San José, que es tu tierra? Me llamó por teléfono para preguntarme casualmente sobre este tema. Porque dice que los inspectores de tránsito dicen exactamente lo contrario a lo que estamos nosotros diciendo ahora. Exactamente. No son los únicos, naturalmente que sí. Exactamente. El tema es que cuando hay un criterio que no esté ajustado, agarrar y decir, si la compañía aseguradora paga esto y vos vas a sacar la licencia de conducir que te enseña o te controla, dice lo inverso, lo distinto a este tema, decir, ¿cómo? ¿Dónde estamos parados? Estamos generándole un conflicto a la persona, al conductor, que de alguna manera puede pagarlo, puede tener consecuencias, ¿no? Sí, porque sin duda ninguna. Uno actúa con ese error, que a nuestro entender es un error, que después va a un juicio, se comete, hay un siniestro de tránsito y uno piensa que lleva la de ganar porque allí había un cartel de ceda al paso, no, era aquel que tenía que parar, y bueno, y la jurisprudencia después termina diciendo, no, señor, usted, como lo dice en el artículo 4, creo que es, usted te debería haber parado. Pero había un cartel, el cartel de ceda al paso, no importa, acá lo estamos aclarando, y es a eso de donde estamos apuntando, Jorge. Sí, Mauricio, sé que hay otro tema más, el tema de los controles y los radares. Ahora, señor director, el otro día tuvimos un reclamo de un televidente que nosotros llegaron unas imágenes muy breves y son imágenes malas, además de un teléfono y qué sé yo, donde realmente me dice que tuvo que acelerar
para alcanzar un camión con matrícula del Estado que lo sobrepasó y se puso atrás un camión y muestra el velocímetro del auto 118 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Con matrícula del Estado. Y me dice, esto no puede ser. No, naturalmente que esto no puede ser. No es el único de esas cosas, pero volvemos al tema de los radares. Entonces los radares, ya en una CEP les marcamos los puntos rojos al Ministerio de Transporte de Obras Públicas, donde se ven generados fallecimientos, cantidad de cosas, un kilómetro más, un kilómetro menos, el Ministerio hacía la evaluación correspondiente y ahí ponía un radar. El radar con un aviso. Acá zona de radar, velocidad, zona no, radar a tanto kilómetro, qué sé yo. Vos pasabas por radar, toma canudo, pasabas el radar, cuando vos calculabas que el radar ya no te sacaba la foto, aceleramos a fondo hasta que llegamos al otro radar y dice, cuidado con radar, otra vez bajamos la velocidad, qué sé yo. Los radares no son radares de tramo, como indicará el sentido común, para que vos no te hagas lo que pasa en Montevideo también, que entre radar y radar andes a fondo sin que esto esté controlado fehacientemente. Pues digo, esto es una barbaridad. ¿Por qué cosa? Porque tenemos radares que son muy viejos, son obsoletos, yo les diría hasta ridículos, y porque eran los más baratos. Esa es la historia. Pero ¿cuáles son los siniestros, los que pasan más abundantes? En Montevideo, digo que son, en Italia la gente se mata por los radares, no. ¿Qué dónde pasan? Donde saltean un cartel de paro y un cartel de el paso. Por eso digo, sería mejor que pusieran algún radar, alguna cosita de controle. ¿Qué pasa en las esquinas de la ciudad? Y en muchas de ellas, donde la cantidad de gente, lo vemos todos los días, con un ómnibus, con un auto, salteó un cartel de paro, ese cartel de el paso, hay varios muertos, motos, que esto, lo otro. Todo es un escándalo que pasa permanentemente, ¿de acuerdo? Pero llegamos a la ruta. Entonces volvemos y van a seguir poniendo más radares y la cosa va a seguir siendo la misma. Entonces, pero vamos, ahí actúa de cualquier manera el sistema político. Saquemos este tema, no a los que no estén correctamente avisados, no se podrá por 12 meses más cobrar una multa o cantidad de cosas. Vivimos en la etapa del perdón, y la gente sigue matando y cada vez más, de 430 ahora hay 430, más 27, más 40, más lo que fuera, y digo, ¿por qué esto es el tema que es una barbaridad? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en países del primer mundo? ¿Sabes lo que te ponen? Zona controlada por radar y arreglate, como las carreras de regularidad que se corren que parece un chiste, te agarran por la mitad a una velocidad que no es y te penalizan, acá lo mismo, zona penalizada por radar, haz lo que vos quieras, después al final te llega la boleta y la multa te llega a los 10 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, no sé qué es lo que vos pensás con respecto a esto, y agregado que, por ejemplo, en algún lugar de España, como la gente está habituada a cometer infracciones, y en vez de poner un radar, que yo lo pondría además en zonas de repecho, donde está la línea amarilla no se debe adelantar, y donde vos te adelantás, además vas ciego, no sabes lo que viene de otro lado, poner un radar ahí para que controle y sacarle fotos a estos pecadores anormales que son los que ponen en peligro permanente a toda la sociedad. Digo, han hecho que la línea amarilla, como ya no les llama atención, pintarlas de rojo en algún lugar y van a decirle, loco, peligro, viste, no sé. Jorge, yo creo que los radares están puestos donde están puestos por algún motivo. O es una zona urbana, o estamos frente a un centro educativo, que de alguna manera hace que en cualquiera en ambas circunstancias debamos de transitar a 45 kilómetros por hora, que eso lo dice cuando vamos a sacar el permiso de conducir, cuando hay de repente hay una curva, la ruta toma algún sentido que es riesgoso y es peligroso, por algún motivo están colocados en ese lugar los radares, ¿tá? Dicho esto, tú sabes que desde una CEP nosotros marcamos justamente esos puntos rojos. ¿Qué son los puntos rojos? Para que la ciudadanía lo entienda, porque digo, todos hablamos de los puntos rojos, es donde habían mayor siniestro con fatalidades importantes. Sí. Algo sucedía ahí, reitero, era una zona densamente poblada, una ruta que atravesaba una urbanización, un centro de estudio, lo que fuere, pero allí había un punto rojo de vida latente, de pérdida de vida, ¿tá? Por eso están colocados donde están colocados. Dicho esto, bueno, se colocaron los radares, evidentemente hubo mucha gente que se vio de alguna manera agobiada con multas, con penalidades pecuniarias, y bueno, a nadie le gusta pagar en este país y en el mundo entero. Yo creo que a nadie le gusta pagar, pero el pago es en función de que tú cometiste una infracción de tránsito. Por allá por el año, en la rendición de cuenta del año 2023, y quiero decir que soy muy respetuoso de la ley, y la ley actual es la rendición de cuenta es una ley, se instrumenta a pedido de algún representante nacional, se instrumenta le quisieron poner una trampita al radar.
porque eso lo digo, va mío. Los radares tienen que estar acompañados previamente, creo que son 50 o 100 metros antes, de un radar pedagógico. ¿Qué es un radar pedagógico? Es ese cartelito que de alguna manera nos avisa a cuánto venimos. Marca los kilómetros que venís. Sí. Que venimos. Entonces yo me pregunto, ¿es necesario un radar pedagógico, gastar tanto dinero que vos sabés bien lo que cuesta para antecederlo al radar que de alguna manera es propiamente el fiscalizador? ¿Es necesario? Ridículo. Totalmente, porque tenemos una secuencia de que por lo menos 2 carteles estáticos sobre la derecha o sobre la izquierda. Y además otra cosa, señor conductor. Ese cartelito, ese radar pedagógico, no le va a decir otra cosa que lo que usted trae en el cuenta kilómetros. Exactamente. Entonces, ¿para qué hacerle gastar al Estado ese condicionamiento que sí, en 18 meses, a partir de la vigencia de esa ley, 1 de enero de 2024, 18 meses que venció el 30 de junio del 2025, todas las multas que no tuvieran ese radar pedagógico eran nulas, a partir de ahí. Entonces me parece que el Estado no pudo hacerse cargo de esa erogación económica, que es bastante, de poner esa cantidad importante de radares pedagógicos, y obviamente pidió más plazo para dar cumplimiento con esa ley. Para mí, absolutamente ridículo, por lo que te digo. Verdaderamente los radares están anunciados previamente, no solo en el horizontal, sino en el vertical de las rutas, ¿tá? Sí, sí. Y además, no te va a mostrar otra cosa que lo que vos mismo llevas en tu vehículo, que es el cuenta kilómetros. En algún otro momento, porque el tema del Waze o Waze, como quieran, no está prohibido. No. Realmente la gente, la comunidad Waze de este país estuvo visitándonos en una CEP. Y en algún momento se habían presentado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque realmente lo que ellos hacían, si es que no hay un afán recaudatorio, lo que hacía el Waze era avisar dónde estaba la zona, dónde estaba el radar. Pero me parece muy bien. Con el agregado, que además de radar te decía, cuidado que hay una vaca muerta, hay un camión chocado más adelante. Pero me parece bien todo lo que hablábamos hoy de la tecnología, porque en definitiva es como que alguien que te esté susurrando al oído, diciéndote, mirá, más que radar, hay un lugar que es un punto crítico del tránsito. O sea que ahí tenés que aminorar la marcha a lo que está sugerido por las autoridades. Sí, sí. No, realmente el tema lo tenemos clarísimo, ¿viste cómo es? Por eso, en otros países del mundo aparecen radares que son secretos. Radares secretos. Eso en el Uruguay, imagínate, lo lejos que estamos. Eso me recuerda al policía de Caminera escondido detrás de la palmera. Sí, claro. Y bueno. Te lo digo así, lisa y llanamente. Y bueno, está fenómeno. Por suerte, esta cosa creo que de alguna manera. Hablaste algo de las escuelas, y el otro día alguien lo planteó también acá en el programa, el tema de las escuelas. Y hay un tema que en realidad habría que tener en cuenta, que el tema de las escuelas, si fueran radares inteligentes, hoy en día son las Smart Cities, ciudades inteligentes del mundo, los radares le dirían el domingo, marcarían una cosa que de lunes a viernes cuando están las escuelas funcionando sería otra. Te voy a decir algo, porque yo creo que el conductor o los conductores también cometemos errores. Sin duda. Y uno de los mayores es no atender a las señales. Y es muy claro, porque paso todos los días frente a las escuelas, que en alguna hay algún radar, y previamente dice día de escuela. Y yo me sorprendo cuando voy transitando un sábado o un domingo y la gente prácticamente para en la ruta, cuando no leíste las señales. El problema es que no leíste las señales. Sí, también. Día de escuela. Pero cuidado que también hay otra cosa, Mauricio, que de repente dice horario escolar y te dice hasta las 5 de la tarde. Lo que no te dice es que a las 2:30 de la tarde se rompió un caño y los chiquilines salen a la calle. Bueno, pero que se está aprendiendo no, por la escuela. Pero el cartel es muy claro, entonces, es día de escuela. Sí. Es día, no estamos hablando de horario, es día de escuela. Yo digo, más allá que el tema de los radares y la ruta, más ridículos son las ciudades de la capital, donde los carteles de escuela son los mismos que cuando yo llego a la escuela, y esto digo, hace más de 70 años, ¿estás de acuerdo? Cuando llego a la escuela. Apareció un ingeniero acá, un visionario, que lo único que puso un tanque de 200 litros, puso cartel arriba. Ahora se ve el tercer auto, no el primero, ¿de acuerdo? Exacto. Pero, entonces, digo, son muestras de un atraso permanente, digo, entonces, quiero decir, alguien le dije antes, somos del tercer mundo porque no hay cuarto, entonces la historia va por ahí, ¿no? De esto hay mucha agua para no dejar correr, digamos, porque sí. hay que atenuar, hay muchas cosas por hacer. Sí. A mí me gustaría que las cosas sucedieran un poco más rápido y con un poco más de sentido común.
pero bueno, uno hace lo que puede, Jorge. Y No, vos, ni hablar, vos ni sin hablar. lugar a dudas sos un gran contribuyente con esto que haces, porque de alguna manera, además de tener un prestigioso programa que te comunicas con la ciudadanía, sos punto de referencia, has sido punto de referencia durante muchas décadas, y yo creo que eso es un valor que tenemos que tener en cuenta y poder explotarlo en el buen sentido de la Vos palabra. sabés que cada vez que escucho todas estas cosas, a mí me es una profunda emoción cuando digo, y me dice, la primera, son dos sensaciones a veces encontradas. Una cuando me dice, sos un referente, son de muchas décadas, tuviste, y es verdad. Primero me da una alegría, una satisfacción, un amigo como Mauricio que me dé ese reconocimiento, para mí es brutal. Y después digo, pero ¿qué me está diciendo si la cédula está llena de años? Y la miro todos los días. Eso es lo peor, que hace mucho tiempo que no me tutea nadie, ni en casa me tutean, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, está. Pero bueno, querido amigo, Jorge, hicimos un programa entero y no será el último, Bueno. porque seguramente espero que vos sigas presentando proyectos de ley, porque son muchos, Mauricio, los que hemos hablado, Sin son duda. muchos los que hay que hablar y cosas que no se pueden demorar, Y- porque lo está necesitando la sociedad. Y el Se com- muere cada vez más gente y la gente no sabe por qué se mueren, porque hay un desconocimiento tan profundo y tan general, y hay alguien que niega la docencia en las escuelas porque dice demora mucho, pero al principio tiene la cosa. Un día me dijo un señor que había sido alcohólico, trabajaba conmigo en un reparto, una cosa de pintura, me dijo, mire don Jorge, ningún mamado arranca con una majuana de 5, pesamos una copita chiquita así. Esta es la historia. En la escuela son los que van y le dicen al padre, papá, me enseñaron que hay que ponerse el casco, hay que ponerse el cinturón. En eso vamos, de esa Mauricio, historia por suerte conocimos varias. y conocimos mucho. Que el niño es el que termina educando al padre. Sí, y, a bueno. veces yo creo que no hay mejor educador que nuestros propios hijos, porque lo hacen con el mayor cariño Y sin duda. que nos pueden dar. Así que bueno, Jorge, como te dije, estaremos tratando de contribuir con todo granito de arena, que vos sabés que hay muchas paredes y pilares por levantar, pero de a granito yo creo que se puede llegar de a granito come y se llena la gallina. Decímelo a mí. Jorge, Gracias, querido amigo. muchas gracias Un por gustazo, estar. Hola Mariana, qué gusto recibirte. Bueno, mirá, cuando estaba mirando que habías sido vos la que ganó el sorteo esto con la parrilla de Trailer Sui, que decía, tan práctica, desarmable por otra parte, y la llevas a cualquier lado que vayas, si quieres hacer un paseo en el campo, lo que fuera, o de lo contrario la tenés en tu casa, no tenés espacio, la desarmás, la limpiás, la guardás, y otra vez al rato con un poco de carbón estás pronto, ¿sí? La uso de barro. Pero no sabés, te decía, ¿por qué la alegría y la satisfacción? ¿Por qué? Porque la sacaste vos que vivís en la ciudad de Minas. Mirá que a mí, Minas, bueno, Exacto. tengo casa en Villa Serrana, Mariana, desde el año 86, y el departamento de La Qué Valleja belleza. para mí, viste, montevideano por adopción, La Valleja, te puedes imaginar, no, así que un gusto, Qué Mariana. bueno, qué bien. Bueno. Qué bien, sí, divino. Y muchos lugares cerca para llevarla también. Estamos como en una zona donde salir de camping, picnic y llevar la parrillita, viene buenísimo. Bueno, por suerte que sí. Bueno, después tú le dejás a la producción, le mandás a William, que está por mensaje, ¿sí? Le ponés la dirección, Genial. cosa que yo te la voy a llevar hasta allá, hasta Minas, dame el teléfono también, cosa que te llame, Un y éxito. combinamos la hora y todo. ¿De acuerdo, Mariana? Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Muy agradecida. La vamos a disfrutar mucho. Bueno, esperemos que esta sea la primera, no la última de las veces que te ganes algún sorteo con nosotros, ¿de acuerdo? Ojalá, ¿verdad? Dale, hasta pronto, Mariana, un gustazo. Chau, chau. Igualmente. Chau, chau. Chau, chau, gracias.
Llegamos al final del programa. La verdad que ha sido un placer para mí, fundamentalmente, no por compartir con el amigo, sino compartir con el amigo y con criterios fundamentales basados en la seguridad, en una colaboración social por demás importante. Hemos recorrido el país entero. Hemos recorrido escuelas, hemos recorrido institutos, hemos recorrido gobiernos, juntas departamentales, hemos actuado en todos lados, hemos charlado en todos lados, hemos intercambiado en todos lados y naturalmente hemos encontrado distintas opiniones, algunas que comparten con nosotros y otras que discrepan naturalmente, como puede ser natural y lógico, lo que genera un tipo de discusión y alguna aclaración también. Pero lo importante de este tema es que lo que hicimos con Mauricio Viera recién, fundamentalmente es tratar de un proyecto de ley presentado para tratar de unificar un criterio que siempre ha confundido a la gente. El que dobla pierde la preferencia. ¿Qué pasa con el cartel de paro y con el desea el paso? Algunos decían que sí, otros decían que no. Bueno, el tema, para tratar de no confundir el tema y para que haya una sola opinión al respecto, es el proyecto que presenta el diputado Mauricio Viera, que esperemos que salga aprobado y que finalmente terminemos con los problemas, esto sí o esto no. ¿De acuerdo? Gracias por acompañarnos. Ya nos veremos dentro de, una semana nada más y volvemos con más temas de seguridad vial.